Hola, bienvenidos a Learn Spanish with Dante. Hoy vamos a aprender a decir la profesión usando el verbo ser. Empleado, secretario, médico, ingeniero, abogado, profesor, doctor, jugador, cantante, contable, estudiante, gerente, presidente, artista, dentista, taxista. ¿Cómo hacemos los femeninos de estos nombres? Si termina en O, como empleado, se convierte en A, empleada, y para el plural agregamos una S. Por ejemplo, empleados, empleadas, secretarios, secretarias. Si termina en consonante, tenemos que agregar una A. Por ejemplo, profesor, profesora, doctor, doctora. Y para los plurales, para la forma masculina agregamos ES. Profesores, doctores, jugadores. Pero la forma femenina sigue la regla general de agregar una S. Profesoras, doctoras. Bien, los nombres terminados en E, como cantante, en la forma masculina, en la forma femenina, tienen la misma terminación. Cantante, cantante. Un cantante, una cantante. Y agregamos S para hacer el plural. Hay una diferencia con relación al nombre gerente y presidente, que en algunos países latinoamericanos admite dos formas. Por ejemplo, se puede decir una gerente o una gerenta, una presidente o una presidenta. Y con los nombres terminados en ista, la forma femenina es igual, ¿no? Artista, artista, y para el plural agregamos una S. Artistas, artistas, dentista, dentistas. Bien, bueno, vamos a repasar la conjugación del verbo ser, del presente del verbo ser. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Vamos a ver unas oraciones.